Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Don Pablo Uriart, buenas noches, gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. El tono, la atmósfera de aparente confrontación, de enfrentamiento entre los empresarios o los organismos representantes de diversos sectores empresariales con el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, han producido, por lo menos en los últimos 3 días hábiles, 2 desplegados en prensa, uno que decía así no, con toda claridad, y estipulaba pues una serie de tonos, de mensajes, de agravios entre el candidato y su visión del empresariado mexicano. El día de hoy, lunes, apareció un segundo, este es del Consejo Mexicano de Negocios, después de declaraciones realizadas por el candidato allá en Zongolica. Y este es otro que firma el Consejo Coordinador Empresarial, trabajando por México, donde aclara que los empresarios no son pues una lacra para el país, ni son una pandilla, ni son otros señalamientos o epítetos que han recibido en diversos mensajes o mítines del candidato, y la firman, vea usted, una enorme colección de organizaciones, pues de empresarios, de comerciantes, de hoteleros, de todo en la República Mexicana, no solamente en los estados de la República, organizaciones nacionales, asociaciones de productores, en fin, muy diversas organizaciones. Hoy parece que el tono de Andrés Manuel cambió. Envió un mensaje ahí en relación con el tema del aeropuerto, diciendo que estaba dispuesto a hablar y que no era una decisión tomada, en fin, pero es algo que ha encendido, Enrique, Pablo, los focos de alerta en la campaña por un tono que muchos aseguran de confrontación, de división, de polarización nacional. En efecto, por eso no veo que haya sido algo aparente el enfrentamiento. Creo que fue muy real, que trae consecuencias y que obviamente esto va a ir bajando a medida que transcurran los días, porque no le conviene a López Obrador seguir con este tono. Ya dijo lo que tenía que decir, ya les dijo que eran unos ladrones a empresarios que controlan el gobierno, que tienen como rehén a las instituciones del gobierno, ya les dijo lo que les quería decir y el mensaje está ahí sembrado. No le conviene escalar el conflicto. Algunos empresarios dijeron no, eso iba para otros, no para todos. En efecto, se refirió por nombre y apellido en la plaza pública a los empresarios, sí, a los cuales, según él, son ladrones y quieren seguir robando, pero salió en el cuerpo del empresariado mexicano, salió a defenderse. Sin embargo, hubo algunos que dijeron, esto no va para mí, esto va solamente para otros, y yo creo que por ahí se van a quedar las cosas por ahora, pero nos develó el pleito que puede venir entre el sector privado y el gobierno federal, que si gana, encabezaría López Obrador. Hoy el líder de la Concanaco salió a pedir unidad y pedir un tono de concordia. Tú dices que esto va a bajar y que se va a acabar aquí. ¿Crees que terminó ya este capítulo? No ha terminado. Va a seguir, y sobre todo si gana la presidencia, va a seguir por muchos años, por el carácter intolerante de López Obrador. Sin embargo, creo que va a bajar de decibeles este enfrentamiento. No aguanta una campaña peleada así. No. Algo que ha tratado de construir López Obrador con diferentes discursos es una diferencia entre lo que él llama los empresarios y lo que califica como la minoría rapaz, traficantes de influencias, etcétera. Es decir, el mensaje desde la semana pasada es no estoy hablando de todos los empresarios, estoy hablando de un grupo muy pequeño. Por esa razón es que sorprende que el desplegado que hoy se publica está firmado por cientos de organismos, es decir, se pusieron el saco prácticamente todos, ¿no? Sí. Todos. Algo que no se veía, porque hay que subrayar. Sí, ahí están, organizaciones
Pues yo creo que de todos los estados de la República, ¿no, Enrique? Sí, y se cita que no cupieron. Hubo quienes se sumaron a última hora y ya no había espacio para darles cabida en los desplegados que aparecieron. Esto, hay que decirlo, es inédito. Realmente, el sector empresarial a veces se divide y los banqueros no piensan lo mismo que los comerciantes y se pegan durísimo entre ellos. Es sorprendente que ahora no hay tal diferencia y esta comunicación la firma tanto el grupo de empresarios más grande, el primero que suscribió el desplegado de la semana pasada, el Consejo Mexicano de Negocios, como por ejemplo decenas de cámaras nacionales de comercio, de canacos, que normalmente están representando a comerciantes pequeños, comerciantes de pueblos, de ciudades pequeñas. Entonces, realmente es singular que el sector empresarial haya reaccionado de esa manera. Y por lo mismo me parece que, en efecto, el discurso de López Obrador va a tratar de modificar el acento. Máxime que tiene pendiente en próximos días una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, justamente con el que agrupa a todo este conjunto de cámaras. Y muy probablemente otros foros donde también asista, organizados por grupos empresariales. ¿Consecuencias? ¿Afectará esto en algo la preferencia que ostenta en las encuestas, en la campaña, o es solamente una lesión con un sector muy particular del país, que es el sector productivo, el sector empresarial? El sector productivo, si bien los empresarios en México no son tantos, pero sí crean 8 o 9 de cada 10 empleos que hay en México. Es decir, tienen una importancia fundamental y chocar con ellos, desde luego que tiene consecuencias. Y lo que hemos visto, lo que ha quedado sobre la mesa después de este choque, es la intolerancia de López Obrador. Es lo que le reclaman hoy los empresarios organizados de todo el país, este enorme desplegado que tuvimos en los medios nacionales. Le reclaman libertad para disentir, para pensar diferente, porque ahí estuvo la nuez del ataque con nombre y apellidos a algunos empresarios que piensan diferente y lo han hecho público, diferente a él, y que incluso inventó López Obrador una reunión privada que, de haberla habido, no tenía nada de delictivo. Pues no es ilegal. Pero se reunieron para hablar contra mí, se reunieron para apoyar a Anaya. ¿Y se reunieron qué? ¿Cuál es el problema? El punto está en que no hubo tal reunión y los empresarios tienen todo el derecho a pensar que el mejor para dirigir el país es alguien distinto al señor López Obrador. Eso no lo tolera y eso ha quedado sobre la mesa una y otra vez. Antes fue con su hermano, desconoció a su propio hermano porque iba a votar en una elección local por un candidato distinto al partido de Andrés Manuel. Bueno, esa intolerancia la hemos visto con los empresarios y han levantado las antenas. Señores, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a dialogar, pero con respeto a la disensión, con respeto al que piensa diferente. No son tan poquitos los empresarios. El INEGI calcula que hay más o menos 4,5 millones de empleadores, es decir, de empresarios, de gente que da trabajo. 4,5 millones. No es, a lo mejor si lo vemos en el padrón, sí es algo así como el 5%, 6% del total. Los empresarios del sector formal de la economía, aún si lo limitamos, andan ya acercándose al 1,000,000 de personas. Entonces, sí es un sector que no solamente es muy numeroso, sino tiene alta influencia en los círculos con los que convive. Yo creo que no va a cambiar por este hecho de manera radical el conjunto de preferencias electorales. Sin embargo, es el tipo de tropiezos que puede tener López Obrador. Los tuvo en la campaña del 2006, cuando llevaba amplia ventaja, y me parece que va a cuidar el discurso porque ya se dio cuenta pues que errores como el que cometió allá en Zongolica, Veracruz, errores entre comillas, le pueden costar muchos votos el 1 de julio. Yo creo que fue algo muy pensado, no fue un exabrupto en Zongolica, porque después lo repitió en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión,
volvió a lanzar una andanada en contra de empresarios. Le volvió a decir que se quedaban, que eran los que mangoneaban el país, ya dejen tantito para los demás, y después en una entrevista en Televisa, en Tercer Grado, repitió el mismo discurso. Es decir, me parece algo pensado, estratégico, así piensa el señor. Y ahí, justamente en ese espacio televisivo, qué bueno que lo mencionas, porque baja, había mencionado 5, ¿te acuerdas? Y se retracta y quita uno de la lista y a dice, Roberto Hernández. Exacto, porque dice textualmente, ya me vinieron a decir que él no está. Y ya, o sea, entrar o salir de la lista depende del estado de ánimo o de los conectes del caballero, ¿no? Es decir, la lista de los malos, y ya me dijeron que ese no, entonces ese no. En fin, ciertamente inexplicable. Vamos a ver cómo le va ahora con el Consejo. ¿Matizará el tono? ¿Matizará el discurso? Sí. Él ha tratado, insisto, él ha tratado de diferenciar el puñado de empresarios que está criticando, así lo dice él, del sector privado, la iniciativa privada, los empresarios en general. Creo que no ha tenido éxito. Lo va a intentar de nuevo, va a buscar un discurso que trate de establecer con más claridad esa diferencia. Él hace referencia constante a aquellos que en el 2006 hicieron, cita, campaña para que no llegara a la presidencia y para que no ganara. ¿De ahí viene el rencor? ¿De ahí viene esta obsesión por referirse a unos cuantos? Mira, en el caso específico de estas personas, sí, pero desde luego tiene una animadversión a los empresarios. Natural. Natural, ideológica. Para él hay pobres porque existen ricos y estos ricos son los que expropian la plusvalía, el trabajo que producen los más. Ese es el punto. Pero sí, desde luego, hay una remembranza del tema 2006, donde los empresarios, con toda legalidad, dijeron lo que pensaban, que era un peligro para México, y tenían todo el derecho a decirlo. Pues ahora, dice que cometieron fraude. No solamente cometieron fraude, son los que han privado a México de democracia. Yo no estoy de acuerdo con Pablo. Creo que cuando fue jefe de gobierno, López Obrador hizo una alianza con una minoría que también se podría haber calificado como rapaz, el sector empresarial vinculado a los bienes raíces. En el centro histórico especialmente. No solo en el centro histórico, el Paseo de la Reforma, etcétera. Entonces, creo que depende de cuál sea la relación de un grupo empresarial con, por lo menos en la experiencia de la Ciudad de México, con López Obrador, tiene animadversión o incluso simpatía. Si me ayudas, entonces eres explotador. Lo cual, si no estás conmigo, pues entonces eres explotador. Yo creo que esa ideología que señalas para el pragmatismo y la ambición de López Obrador no se le acomoda tanto. Yo insisto, le doy toda la razón, estamos en desacuerdo. Una entidad federativa, el gobierno del Distrito Federal o un estado, son fundamentalmente entidades para administrar, pero un gobierno se gobierna con ideología. Cuando tienes que definir una política fiscal, cuando tienes que definir una política de inversiones, ahí creo que es diferente. Y él es muy ideológico. Muchos de sus juicios son a través del prisma de la ideología. Con mucha frecuencia es poco pragmático. En fin, vamos a hacer una pausa. Tenemos mensajes, regresamos enseguida con más.